El pasatiempo favorito de mi mejor amiga es robarme los novios, pero siempre la perdono, porque cada vez que me roba uno, alguien misteriosamente me transfiere 10 millones de dólares. El día de San Valentín, Diego llegó en su Maserati frente a nuestro dormitorio universitario, provocando suspiros y chillidos de mis compañeras. «Ana, nunca dijiste que tu novio era millonario», exclamó una. «¿Tiene hermanos? ¡Ayúdame!», rió otra. En medio del parloteo vi a Carmen por el rabillo del ojo, mirando el Maserati como si su vida dependiera de ello. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Hace solo 2 meses me robó a mi último novio, el galán de la universidad vecina. Ella había estado presumiendo de ello durante semanas, pero comparado con Diego y su Maserati, ese chico ahora parecía calderilla. Mi compañera de cuarto notó la expresión amargada de Carmen. Me guiñó un ojo y dijo: «Ana es demasiado increíble, fuera lo viejo. Dentro lo mejor, ¿eh?». Todos se habían cansado de los hábitos de ladrona de novios de Carmen. Yo era la que siempre decía que debíamos mantener la paz porque, desafortunadamente, todas vivíamos juntas, pero ahora estaban más que felices de echarle sombra. Diego tocó la bocina. Me despedí rápidamente y me deslicé en el asiento del pasajero. En el espejo retrovisor, la vi aún parada allí, con los ojos fijos en Diego como un halcón que divisa su cena. Durante las siguientes semanas, Carmen seguía accidentalmente encontrándonos. Caminábamos por el campus y ella aparecía de repente, torciéndose el tobillo como si lo hubiera ensayado. Diego hacía un puchero, batiendo las pestañas. «¿Puedes llevarme a la clínica, por favor?». En los restaurantes. Casualmente, ella ya estaba allí. Cuando Diego y yo salíamos a tomar algo, ella ya estaba sentada en nuestra mesa favorita haciéndonos señas. Me excusé para ir al baño una vez y cuando regresé, ella estaba sonriendo. Finalmente había conseguido el usuario de Instagram de Diego. Después de eso, se convirtió en una creadora de contenido en toda regla. Ese programa de ciencia ficción aleatorio que Diego mencionó una vez, ella lo devoró entero durante la noche y publicó una reseña de 500 palabras en sus historias. Nunca la había visto poner tanta energía en sus propias tareas. Diego la ignoró al principio, pero luego noté que su nombre aparecía en sus «Me gusta, ¿es tu mejor amiga?». Se encogió de hombros. «Solo estoy siendo amable». No dije nada. Tampoco mencioné que ayer lo vi enviando mensajes de texto a alguien y volteó el teléfono boca abajo en cuanto me acerqué. Incluso desde el otro lado de la habitación, reconocí esa foto de perfil. Mi otra compañera de cuarto, Elena, me apartó. «Ana, será mejor que vigiles a tu hombre», me advirtió. Solo sonreí. La lealtad de un hombre no es algo que se impone mediante la vigilancia. Si tiene carácter, resistirá. Si no lo tiene, ninguna cantidad de vigilancia importará. Y Diego, sospeché, estaba a punto de fallar esa prueba. Una noche de sábado, salimos con amigos y, sorpresa, Carmen apareció. Se emborrachó, como para apenas mantenerse en pie, y se aferró a Diego como un koala. «Llévame a casa», arrastró las palabras. «Por favor». «¿Y si me pasa algo?». Todos me miraron. Apreté mi bolso y me quedé en silencio. «Te llamaré un taxi», dijo Diego, tratando de quitársela de encima y quedar bien. «No, tengo miedo», susurró dramáticamente. Diego tragó saliva, pero subió al coche conmigo. Mientras conducíamos, miré hacia atrás y vi a Carmen sentada en una jardinera, con la cabeza gacha en la oscuridad. Me volví hacia Diego y me hice la novia comprensiva. «Carmen está en tu departamento, ¿verdad? Es como tu junior. Está muy borracha. Quizás deberías volver y ver cómo está, por si acaso». Diego parecía como si le hubiera dado una carta de salida de la cárcel. «¿Estás segura?», preguntó rápidamente. «Sí, déjame primero y luego ve», dije dulcemente. En cuanto estuvo fuera de la vista, sonreí. Exactamente a las 2 de la mañana, Carmen me envió una foto. Ella y Diego besándose en su suite de hotel favorita en el centro. Reconocí la ropa de cama. La miré por un momento y luego, sin decir una palabra, reenvié la dirección a mi exnovio, quien también era el novio actual de Carmen. Sin decir una sola palabra, envié la dirección a mi exnovio, que, por casualidad, también era el actual de Carmen. Lo visualizó en segundos. No respondió. Y yo no necesitaba que respondiera. Solo necesitaba que lo viera. Sabía que, a esa hora de la madrugada, probablemente estaba solo, esperando por un mensaje de ella, o tal vez desconfiando de su desaparición. La foto lo decía todo. Los dos, en la cama, sin vergüenza, como si nada más importara. Y entonces, el juego comenzó. Al día siguiente, Carmen volvió al dormitorio como si nada hubiera pasado. Traía un café en la mano y una sonrisa cínica en el rostro.
Me saludó con un buenos días exagerado, como si estuviéramos en algún tipo de comedia colegial en la que ella fuera la estrella. Diego, como esperaba, mandó un mensaje seco. Necesitamos hablar. Lo ignoré. Lo dejé en el vacío con el mismo desprecio que él trató de disfrazar anoche. Al final de la tarde, el escándalo comenzó. Mi ex apareció en el campus. No como un loco descontrolado. Era demasiado discreto para eso. Pero vino hasta la puerta de nuestro edificio y preguntó si podía subir. Se lo permití. Carmen estaba en el baño, creyéndome idiota por no haber notado lo que estaba pasando entre ella y Diego. Poco sabía que yo ya había puesto todas las piezas del dominó en movimiento. Él entró. Me saludó con un abrazo formal y directo, como si estuviéramos en una reunión de negocios. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y me miró con una expresión que mezclaba dolor, asco y frustración. Recibí la foto, dijo con voz firme. Quería agradecerte. Asentí con la cabeza. Pensé que tenías derecho a saber con quién estás durmiendo. En ese instante, Carmen salió del baño como si desfilara en una pasarela. Se detuvo, sorprendida al verlo ahí, y luego forzó una sonrisa falsa. Hola, amor. Él se rió, sin humor. ¿Amor? Anoche llamaste a Diego mi ángel, en medio de la cama del hotel. ¿Recuerdas? Su rostro palideció. Me recosté en la silla y observé, en silencio, mientras la máscara caía. No fue lo que estás pensando, comenzó. Ah, ¿no? Porque para mí parece muy claro. Me traicionaste con el novio de tu mejor amiga. Otra vez. Él ya no era novio de ella, gritó señalándome. Ella lo sabía. Ella lo permitió. Ella lo permitió para ponerte a prueba. Y caíste como una idiota, rebatió levantándose. ¿Y sabes qué es peor? Ni siquiera estoy enojado con Diego. Él solo hizo lo que tú permitiste. Como siempre. Ella trató de llorar. Trató de hacerse la víctima. Estaba borracha. Solo estabas siendo tú, respondió. Y finalmente entendí quién eres. Antes de irse, me miró con una leve sonrisa. Fue lo mejor que podrías haber hecho por mí. Gracias. Cuando la puerta se cerró, Carmen se desplomó, gritó, lloró, rompió una taza contra la pared. Arruinaste todo, me gritó. ¿Yo? Pregunté fingiendo sorpresa. Solo demostraste que si alguien pone un plato frente a ti, no puedes resistir, aunque ese plato venga con espinas y vergüenza. Me insultó. Dijo que era falsa, manipuladora, vengativa. Tal vez lo fuera. Tal vez, por primera vez en la vida, había usado sus propias armas contra ella. Pero, a diferencia de ella, yo no lo hacía por placer. Lo hice porque necesitaba una lección. Y el universo finalmente parecía dispuesto a ayudarme. Esa semana, algo curioso comenzó a suceder. El video de Diego y Carmen en el hotel se filtró. No fue por mí, lo juro. Pero alguien en el hotel, tal vez un empleado, tal vez una de sus amigas que reconoció a los dos, consiguió las imágenes de las cámaras de seguridad y las publicó en el foro local de la universidad. Con título y todo. Misteriosa pareja de traidores vista en suite presidencial mientras otros esperan en casa. Era lo suficientemente vago como para no ser removido, pero lo suficientemente específico para que todos entendieran. La noticia se extendió como fuego. Las capturas llegaron hasta la coordinadora del curso de Diego, quien estaba involucrado en un proyecto de extensión relacionado con ética y ciudadanía. Fue suspendido. Carmen, por su parte, comenzó a recibir mensajes de odio. No es que apoye eso, pero tampoco era mi papel intervenir. Ella había creado esa imagen pública de chica dulce, cristiana e inspiradora. Hacía videos motivacionales, decía que la fidelidad es un valor innegociable. Y ahora todos veían quién realmente era. La vi marchitarse cada día, evitaba los pasillos, lloraba en el baño, y aún así, trataba de convencerme de que todo era culpa mía. Pero la verdad es, nadie destruye sola su propia reputación si no la ha construido sobre una mentira. ¿Y yo? Yo solo observaba, en silencio, esperando el siguiente paso de mi venganza. Porque aún no había terminado. Carmen comenzó a faltar a clases. Sus redes sociales, antes llenas de selfies al atardecer con leyendas motivacionales, se fueron vaciando. Los likes desaparecieron. Los comentarios que antes decían, me inspiro tanto en ti, fueron reemplazados por hipócrita, falsa, influencer de mentira. Pero seguía viviendo conmigo, en la misma habitación, durmiendo a pocos metros de distancia. Y eso, por más que me doliera admitir, comenzó a molestarme más de lo que quería. No porque sintiera lástima, lejos de eso, sino porque fingía no entender que el daño que había causado era irreversible.
Actuaba como si solo fuera una mala racha, como si todo fuera a mejorar con el tiempo, siempre que fingiera lo suficiente. Esa noche, me senté con mis otras compañeras de cuarto y decidí que ya era suficiente. Carmen se va, dije. Elena, que ya venía tragándose esa situación con dificultad, soltó un suspiro de alivio. Por fin, no era solo por venganza. Era por salud mental. Ya había aguantado demasiado a ella. Ella que robaba, mentía, lloraba y después fingía que nada había pasado. Y lo peor, siempre decía que la gente estaba en su contra porque tenían envidia. Conseguimos las pruebas. Capturas, fotos, hasta esa nota que dejó en mi mesa meses atrás, presumiendo por haber robado a Rodrigo de mí. Imprimimos todo y lo llevamos a la coordinadora de la residencia. Al día siguiente, Carmen recibió la notificación. Tendría que desocupar la habitación en hasta 3 días. Se volvió loca. «¡No pueden hacerme esto!», gritó. «Estoy emocionalmente destrozada». «Eso no te impidió manipular a medio campus», respondió Elena, fría. Me quedé en silencio, viéndola empacar sus cosas con rabia. Cada prenda doblada era una maldición susurrada. Cada vez que me miraba, era como si me atravesara con los ojos. Pero era solo el comienzo. Carmen pensaba que me había herido, que estaría destrozada por perder a Diego, que ella ganaría otra vez. Pero no sabía un detalle. Diego no era el premio. Era solo otra carnada. El verdadero trofeo era lo que vendría después. La semana siguiente, me llamaron para una entrevista de práctica en una de las agencias de comunicación más grandes de la ciudad. ¿Quién me recomendó? Rodrigo, el ex al que ella traicionó con Diego. Sí, aquel que recibió la foto del hotel. Se quedó tan impresionado con la forma en que manejé todo, calmada, elegante, sin escándalo, que me puso en contacto con su jefa. Entré al proceso de selección con ventaja. Y pasé. Comencé la práctica 2 días después de que Carmen fuera expulsada del dormitorio. Llegaba al campus sonriendo, con ropa nueva, con el bolso elegante que compré con el dinero de mi última transferencia misteriosa. Sí, los 10 millones llegaron de nuevo, como siempre. ¿Diego? Ah, él trató de volver. Mandó flores. Mensajes. Decía que fue un error, que estaba confundido, que el alcohol... La vieja cantinela. Borré todo. Nunca respondí. Pero, como el universo tiene su propio sentido del humor, descubrí que había reprobado 2 materias importantes por faltar a clases en las semanas en que estaba demasiado ocupado con Carmen. Tendría que suspender el curso y repetir el semestre siguiente. ¿Ironía? ¿Tal vez? ¿Karma? Con certeza. Pasaron meses. La vida siguió. Me volví efectiva en la agencia. Fui promovida e indicada para un intercambio de 3 meses en París. Mis compañeros del campus ahora me trataban con respeto. No como la chica que perdonaba traiciones, sino como aquella que sobrevivió al caos y salió más fuerte. Pero ¿sabes qué más me marcó? Fue encontrar a Carmen sentada en la acera de la biblioteca, semanas después. Había vuelto al campus solo para tratar de reconstruir su imagen. Vestía una sudadera amplia, ojeras profundas y una mirada vacía. Me vio de lejos. Trató de sonreír. Solo moví la cabeza en silencio y subí al auto con mi jefe. En ese momento me di cuenta. Ya no necesitaba más mi venganza. La vida ya había asumido ese papel mejor de lo que yo jamás podría. Y aún había más por venir. Porque no todo había sido expuesto aún. Algunas semanas después de ese reencuentro silencioso frente a la biblioteca, recibí un email anónimo. El tipo de mensaje que te hace fruncir el ceño y releer 4 veces, solo para estar segura de que entendiste bien. El asunto era directo. No sabes todo lo que Carmen te hizo. Y el contenido, bueno, era una bomba. Alguien, no sé si por culpa, venganza o solo por el placer del caos, me envió capturas de conversaciones de Carmen con otra compañera de nuestro curso, Beatriz. Conversaciones que databan de meses antes de que todo pasara con Diego. Mensajes que probaban que todo había sido planificado desde el principio. Ella no solo había planeado acercarse a Diego, sino que había conspirado para alejarme de él. Dijo que me encontraba demasiado tonta para alguien tan guapo y rico, que yo solo estaba con él por suerte y que, tarde o temprano, él descubriría que merecía a alguien mejor. Y más, había estado hurgando en mis cosas. Ahí estaban fotos de mis trabajos, exámenes, informes, anotaciones, que fotografiaba a escondidas y decía que iba a adaptar para ayudar a amigas. Algunas tenían hasta el sello de la profesora, como si hubiera conseguido acceso a mis documentos del sistema interno. Todo esto mientras dormía a 3 metros de mí. Leí todo con el estómago revuelto. ¿Cómo alguien logra fingir tan bien,
Cómo me miraba a los ojos, compartía el mismo baño, comía la misma comida y al mismo tiempo tramaba mi caída. La primera reacción fue rabia. Una rabia caliente, que me subió a la cabeza y me hizo querer levantarme y gritar. Pero ya no era la misma chica del comienzo del semestre. La muchacha que lloraba escondida en el baño mientras Carmen se exhibía como mejor amiga del mundo ya había muerto. Ahora era otra mujer la que estaba ahí, más fría, más estratégica. Archivé cada captura. Organicé todo en carpetas separadas, con fechas, nombres y descripciones. Lo entregué a la coordinación del curso con un breve y formal informe. Y me limité a decir, esto debe interesar, especialmente si piensan en aceptarla de vuelta para el próximo semestre. La respuesta no tardó. En menos de una semana, recibí un email de agradecimiento y la confirmación de que la denuncia fue aceptada. El caso sería derivado a la Comisión de Ética Académica. No necesité hacer escándalo, ni publicar nada. La verdad comenzó a expandirse sola, porque Carmen nunca supo cuándo parar. Y la gente comenzó a unir las piezas. Alumnas vinieron hasta mí contando que ella ya había tratado de sabotear a otras chicas antes, que esparcía rumores, plantaba mentiras, copiaba textos y proyectos. Era como si estuviera siempre en competencia silenciosa con todas. Y cuando no lograba ganar, destruía. Mientras tanto, mi nombre solo crecía. Recibí una invitación para dar una charla en un evento estudiantil sobre mujeres en el mercado de la comunicación. Conté mi trayectoria, disimulando los detalles más sórdidos, pero sin esconder las cicatrices. Hablé de superación, de enfoque, de cómo muchas veces nuestro mayor dolor viene de quien más sonreía a nuestro lado. La charla se viralizó. Mi Instagram pasó de 2.000 seguidores a 20.000 en una semana. Recibí propuesta de una editorial para escribir un libro con otras chicas sobre vivencias académicas tóxicas. La portada tendría mi rostro. ¿El título? Entre amigas, con comillas bien visibles. ¿Y adivina quién apareció de nuevo? Ella misma, Carmen, solo que esta vez diferente. Me mandó un mensaje. No directo, claro. Comentó en una foto mía. Espero que algún día podamos conversar. Ya no soy esa persona. Perdóname. El comentario estuvo ahí, público, por exactas 3 horas, y obtuvo más de 100 respuestas. La mayoría no fue exactamente gentil con ella. Algunas hasta demasiado. Yo no pedí aquello, pero tampoco la defendí. Ya había hecho mi parte. Ella quiso la fama, ahora la tenía, pero no de la manera que quería. La semana siguiente, el resultado de la comisión de ética fue divulgado. Carmen estaba formalmente impedida de frecuentar el campus por 2 semestres. Su matrícula fue suspendida por conducta inadecuada, quebrantamiento de confianza académica y comportamiento antipedagógico con compañeras de residencia. Desapareció después de eso, literalmente. No apareció más en ningún lugar, ninguna red, ninguna foto. Una amiga dijo que había ido a casa de sus padres, en el interior, para reestructurarse. No respondí, ni le deseé buena suerte. No porque fuera cruel, sino porque ella no es un personaje de película que merece redención solo porque lloró al final. A veces, la vida cobra exactamente como tiene que cobrar. Y en este caso, cobró con intereses. Pero lo más irónico fue lo que pasó 2 meses después. Otro depósito. Exactos 10 millones. A estas alturas te debes estar preguntando, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Por qué siempre aparece después de que un novio me traiciona con Carmen? Y la respuesta, bueno, hasta hoy me hago esa pregunta. Tal vez un ángel de la guarda muy rico. Tal vez un pariente misterioso con sentido del humor. Tal vez solo una coincidencia bizarra. Pero confieso, estoy empezando a sospechar que, de alguna manera, el universo solo quiere verme ganar. ¿Y Carmen? Bueno, que rece para no acercarse a mi próximo novio. Porque la próxima vez, puede que no sea solo dinero lo que va a perder. El siguiente semestre llegó más rápido de lo que esperaba. Las clases volvieron. Los pasillos cobraron vida nuevamente, y los rostros conocidos reaparecieron poco a poco, todos trayendo consigo nuevos cortes de cabello, nuevos dramas, nuevas amistades de verano. Pero algo había cambiado, y no solo en mí. Era como si todo el campus hubiera sentido el golpe de la caída de Carmen, aunque nadie hablara directamente sobre eso. Me convertí en una especie de referencia silenciosa. La gente me miraba con respeto, algunas hasta con admiración. Las profesoras me llamaban por mi nombre con un tono de orgullo contenido. Algunas alumnas me buscaban después de clases para conversar, pedir consejos, desahogarse sobre situaciones parecidas. De repente, yo era alguien. Pero lo que nadie sabía es que, por dentro,
Aún quedaba una puntita incómoda, un residuo amargo que la justicia oficial, el alejamiento, el éxito y ni siquiera los depósitos inexplicables de dinero lograron borrar por completo. Porque, a pesar de todo, ella aún estaba suelta. Sabía dónde estaba. Conseguí acceso al perfil falso que usaba para stalkear a todo el mundo. Sí, la misma Carmen que decía «las redes sociales son tóxicas» había creado un perfil oculto, con nombre de flor y foto de paisaje. Y ahí, entre likes discretos en mis fotos antiguas y comentarios en publicaciones de excompañeros, observaba mi ascensión como quien ve la novela de alguien que destruyó con sus propias manos. Pero la diferencia ahora es que ella estaba en la platea, y yo era la protagonista. Y fue en ese clima que conocí a Daniel. Él no era un Diego, no tenía Maserati, ni sonrisa de comercial de perfume. Daniel era ingeniero de software. Gafas redondas, risa fácil y una inteligencia afilada. No me llamó la atención de inmediato, pero un día, después de una charla mía, vino a felicitarme. Habló algo sobre fuerza silenciosa y resistencia elegante. Y yo, acostumbrada a elogios vacíos, sentí por primera vez en mucho tiempo que alguien estaba mirando a quien realmente era. Comenzamos a salir discretamente. Nada de fotos, nada de etiquetas. Por primera vez, quería tener algo solo mío, algo que Carmen no pudiera tocar, ver, ni olfatear. Pero ella lo olfateó. No sé cómo se enteró. Tal vez alguien comentó. Tal vez nos vio de lejos. Tal vez solo lo sintió en el aire. Pero una noche, abrí mi direct y ahí estaba. Un mensaje del perfil falso. Es lindito, pero ¿será que es fiel? Me helé. Ella no había parado. Hice algo que nunca había hecho antes. Respondí. Vas a intentar, ¿no? Vas a mirarlo como miraste a Diego. Vas a inventar una excusa para tropezar cerca, reír demasiado alto. Aparecer donde él esté. Vas a fingir que es coincidencia. Pero esta vez, Carmen, no va a funcionar. Porque esta vez, él no va a caer. Y aunque caiga, yo no caigo con él. Porque aprendí. ¿Y tú? ¿Aprendiste algo? Visualizó. Estuvo en línea. Escribió. Borró. Y nunca respondió. Días después, Daniel me contó que una chica extraña, de cabello castaño y ropas amplias, había tratado de entablar conversación con él a la salida de la biblioteca. Dijo que quería saber sobre el evento de tecnología en el que él iba a dar una charla. Pero parecía medio desesperada, ¿sabes? Comentó. Y medio familiar. ¿Conoces a alguien así? Sonreí. Ya no. Frunció el ceño, pero no insistió. Daniel era lo suficientemente maduro para entender que el pasado de alguien no siempre necesita subtítulos. La semana siguiente, llegó un nuevo email. Otro depósito. Más 10 millones. Y esta vez, una observación. Carmen intentó de nuevo. Felicitaciones por no caer. Era como si el universo me estuviera pagando por mantener mi dignidad. Esa cantidad absurda me permitió no solo vivir bien, sino ayudar a mi madre, remodelar su casa y costear el tratamiento de fisioterapia de mi hermana menor, que vivía quejándose de dolores crónicos desde la adolescencia. Por primera vez, estaba devolviendo al mundo parte del bien que él, misteriosamente, me estaba ofreciendo. Mientras tanto, Carmen desaparecía cada vez más. Los rastros de ella en las redes disminuyeron. Los comentarios con su nombre se volvieron más distantes. Poco a poco, dejó de ser la Carmen y se convirtió en solo una chica que estudiaba aquí y se involucró en un escándalo. Daniel me abrazó una noche mientras veíamos un documental en el sofá. Eres diferente, dijo. ¿Por qué? Porque eres fuerte. Pero no de esa manera forzada, de quien grita para demostrar. Eres fuerte porque te mantuviste en pie aun cuando querían doblegarte. Eso dolió. De buena manera. Porque nadie nunca había dicho eso. Nadie veía mi lucha como fuerza. Siempre fue superación, suerte, venganza bien hecha. Pero él veía. Y ahí, con la cabeza apoyada en su pecho, me di cuenta de que ya no se trataba de derrotar a Carmen. No era sobre dar el golpe o verla en el fondo del pozo. Era sobre dejar atrás. Pero, justo cuando estaba a punto de seguir adelante, recibí otro email. Sin remitente, sin título, solo una imagen. Carmen, en el hospital, rostro hinchado, el pie de foto. Intentó quitarse la vida. Mi corazón se apretó. No porque aún me importara, sino porque sabía que todo veneno tiene origen en algún dolor. Y por un segundo, solo un segundo, me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero después recordé lo que ella hizo, lo que me hizo pasar, y cuánto necesité reconstruirme en silencio, sin nadie sosteniendo mi mano. No lloré, no respondí.
Solo cerré el email, abracé a Daniel con más fuerza, y me prometí a mí misma que, a partir de ese día, Carmen no tendría más espacio ni en mis victorias, porque lo que ella no sabía es que el verdadero karma no es ser expulsada, humillada o ignorada. Es seguir existiendo mientras el mundo gira, sin ti. Y el mundo finalmente estaba girando solo a mi alrededor. La imagen de Carmen en el hospital me atormentó por algunos días, pero no de la manera que ella tal vez esperaba. No lloré, no llamé a nadie, no comenté con Daniel, no porque me faltara empatía. La tenía, y aún la tengo, sino porque sabía, con todas las células de mi cuerpo, que aquello era otro intento más. Otra actuación. Otro acto de una obra que ella misma escribió. Dirigió y representaba desde la adolescencia, porque el sufrimiento de Carmen nunca vino con silencio o arrepentimiento genuino. Venía con capturas, con recados, con víctimas colaterales. Siempre que caía, se aseguraba de caer con ruido, arrastrando a quien estuviera cerca. Y ahora, viendo que su influencia había evaporado, que nadie más la seguía, que las sonrisas se daban vuelta cuando entraba a los lugares, hizo lo que siempre supo hacer. Trató de dramatizar el abandono para atraer atención, pero el escenario estaba vacío, y quien aún miraba solo lo hacía por curiosidad mórbida, no por amor. Hice un esfuerzo consciente para retomar mi rutina. Lo necesitaba. Las entrevistas de divulgación del libro estaban comenzando, y la invitación para un documental sobre mujeres traicionadas y resurgidas había sido aprobada por una plataforma de streaming famosa. Mi nombre ahora circulaba en espacios que Carmen jamás podría manipular con encanto o sensualidad. Y entonces, reapareció. En carne y hueso. Fue en una charla que di en la biblioteca de la universidad. Estaba en la mesa de apertura con 3 autoras increíbles, respondiendo preguntas, interactuando con el público. Y, de repente, ahí en el fondo de la platea, en el último banco, con la capucha sobre el rostro y los ojos fijos en mí, estaba ella, delgadísima, cabello opaco, ojeras profundas como valles, pero la misma mirada, la mirada de la Carmen que calculaba todo. Fingí que no la vi. Seguí hablando, reí, respondí preguntas, firmé libros. Ella se quedó hasta el final, como una sombra, y cuando todo terminó se acercó. Esperó que la fila se vaciara. Esperó que estuviera sola. Y entonces habló. Intenté matarme. Me quedé en silencio. Ella continuó. Sé que piensas que fue teatro, pero me corté de verdad. Tomé pastillas. Vomité sangre. Mis padres me encontraron. Casi muero. Carmen, suspiré. Tu dolor nunca fue pequeño, pero lo que me hiciste fue pequeño. Mordió el labio. Los ojos se llenaron de lágrimas. No sé si eran reales. Tal vez lo fueran, pero ya no me sentía responsable de descifrar qué venía del corazón y qué venía del guión. Te envidié, confesó. Desde el día que apareciste en el dormitorio, con esa ropa simple y esa sonrisa de quien no necesitaba esforzarse. Los chicos gustaban de mí, pero se enamoraban de ti. Eras calmada, segura. Mientras yo suplicaba por atención, temblaba. Las palabras salían atropelladas. Pero no lloré, ni me conmoví. Solo la escuché. Diego era solo uno más. Solo quería probarme a mí misma que podía ganarte, aun cuando no estabas compitiendo. Nunca estuve compitiendo, Carmen. Respondí, finalmente. Creaste una guerra donde solo existía convivencia. Transformaste rivalidad en destino. Asintió. Una lágrima rodó. Perdí todo. Perdiste lo que construiste con mentira. Lo que era real nunca fue tuyo, Carmen. Me miró por largos segundos, y entonces sacó de la bolsa un sobre. Me lo extendió. Es una carta. No necesitas leerla ahora. Es solo el resto que nunca dije. Tomé el sobre. Agradecí con un gesto, y vi cuando se dio vuelta, lentamente, y desapareció por los pasillos de la biblioteca como una hoja llevada por el viento. Por primera vez, no miró atrás. Esa noche, llegué a casa y dejé el sobre el escritorio. Solo lo abrí 3 días después. Adentro, una carta escrita a mano. Varias páginas. Confesiones, memorias de la infancia, detalles de traumas que nunca le contó a nadie. Abusos emocionales de la madre, negligencia paterna, vidas en hogares temporales. Intentos frustrados de ser aceptada, amada, validada. Y al final, una frase escrita con letras más grandes. Ganaste. Pero lo más importante es que no te perdiste. Cerré la carta. Respiré profundo. Tenía razón. Gané. Pero nunca necesité dejar de ser quien era para eso. Nunca necesité devolver el golpe con crueldad, ni dar el pago con la misma moneda.
Usé mi dolor como cemento. Me reconstruí con dignidad. Carmen no fue lo peor que me pasó. Fue solo el espejo de mi antigua ingenuidad. Y cuando finalmente entendí eso, algo en mí se liberó. A partir de ese día, nunca más miré atrás. No porque olvidé, sino porque finalmente perdoné a mí misma. Y cuando Daniel me pidió matrimonio, un año después, frente a una audiencia de amigos verdaderos y familia presente, no hubo espacio para fantasmas. Solo hubo una certeza. Carmen pudo haber tratado de destruirme, pero al final, fue ella quien me hizo invencible. El pedido de matrimonio fue inesperado, pero, de alguna manera, parecía el punto final más justo de todo ese viaje. Daniel no hizo nada mirabolante, no alquiló un globo, ni apareció con fuegos artificiales. Simplemente me llevó a un parque donde solíamos caminar en los primeros meses de noviazgo. Me sentó en un banco antiguo de madera. Tomó mi mano y dijo: vi quién eras antes de que tú misma te vieras. Y si me lo permites, quiero seguir viendo. Todos los días, por el resto de mi vida. Y entonces sacó el anillo. Un solitario simple, sin exageración, pero con el brillo más limpio que jamás vi. Acepté, sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo, no existía sombra alguna en mi sí. El compromiso no se convirtió en evento de redes sociales. Me aseguré de mantener todo discreto, íntimo, solo para los que realmente importaban. Tal vez, en el fondo, aún había un temor de que todo aquello pudiera desmoronarse. Después de todo, quien pasa por tanto caos, pasa a desconfiar de la paz. Pero Daniel era diferente. Con él todo era calmo, y la calma no me daba miedo, me daba esperanza. Pero claro, no todo podía ser solo flores. 3 semanas después del pedido, recibí una notificación. Una nueva seguidora en mi Instagram personal. El perfil tenía nombre común. Foto de planta. Ningún post. Pero algo en ese gesto me dejó inquieta. Abrí y fui directo a sus seguidores. Surgió un patrón. Varias excompañeras de curso. 2 profesores. Y entre ellos, él. Diego. Sí, Diego aún existía. Aún usaba las redes sociales. Aún trataba, de vez en cuando, de darle like a una foto antigua mía, tal vez solo para recordarme que, por algún momento, él fue importante. Pero ver ese perfil extraño siguiendo a todos ellos me encendió una alarma. Y no tardé mucho en descubrir qué era. Carmen estaba tratando de volver. Con otro nombre, otra imagen, otro discurso. Lo descubrí a través de una colega que trabajaba en una editorial local. Una joven escritora promisoria estaba enviando un borrador de libro titulado Renacida de las cenizas, la historia de cómo la envidia ajena casi destruyó mi alma. Usaba otro nombre, Isadora Meneses, pero la historia era absurdamente familiar. Tan familiar que, en varias páginas, mi nombre aparecía disfrazado como Anaísa y Daniel como David. La narrativa distorsionaba todo. Según el texto, yo era la villana envidiosa, controladora, que impidió que una joven brillante fuera feliz. Ahí estaba ella de nuevo, tratando de reescribir la historia para encajar en el papel de mártir. Podría haber demandado. Tenía pruebas, tenía testigos y un currículum limpio. Pero no hice nada de eso. Llamé directamente a la editorial. Pedí una reunión con la responsable y llevé conmigo todas las carpetas organizadas con las capturas, relatos y documentos del proceso universitario contra Carmen, que ahora se escondía bajo otro seudónimo. La editora, una mujer de ojos atentos y rostro sereno, leyó todo en silencio. Cuando terminó, dijo apenas: «Gracias por confiar en nosotros antes de tomar cualquier actitud pública. No vamos a seguir con el proyecto. Y quédate tranquila. No es la primera vez que alguien trata de venderse como víctima usando una mentira». Esa noche me senté en la cama, al lado de Daniel, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré de alivio. Lloré porque, al final, no necesité devolver el golpe. No necesité ensuciarme. La verdad siempre encuentra una manera de respirar, aun cuando tratan de sepultarla con versiones falsas y dramatizadas. El matrimonio sucedió meses después, en un jardín al atardecer, rodeado de personas que vieron mi dolor, pero que ahora celebraban mi curación. Mi madre caminó a mi lado hasta el altar, con los ojos llorosos y sonrisa orgullosa. Elena fue mi madrina, y hasta Rodrigo, sí, aquel ex al que Carmen traicionó, estaba presente, con su nueva novia y una expresión serena de quien también había superado todo. Durante la fiesta, me alejé un poco de la multitud y fui a caminar sola por un instante, entre las luces colgadas en los árboles y las sonrisas danzantes, y entonces mi teléfono vibró.
Un nuevo mensaje. Número desconocido. Oh, el texto corto. Feliz por ti. Carmen. Leí. Releí. Respiré profundo. No respondí. No por desprecio, sino porque ya no había más conversación posible entre nosotras. El ciclo estaba cerrado. Ella trató de destruir mi nombre. Trató de destruir mi amor. Trató de destruir mi paz. Y falló en todos los intentos. Lo que no entendió, y tal vez nunca entienda, es que cuando finges ser fuego, puedes quemar por un tiempo, pero quien está hecho de brasa verdadera, sigue encendido aún cuando parece apagado. Hoy, vivo una vida simple, lejos de los reflectores, pero rodeada de amor, propósito y verdad. La historia con Carmen se convirtió en un capítulo cerrado, fuerte, doloroso, pero necesario. Y cada vez que veo a alguien tratando de rebajar a otra mujer para sentirse más alta, la recuerdo, no con odio, sino con la firmeza de quien sobrevivió. Porque mi venganza nunca fue verla caída, fue mantenerme en pie. Y eso, nadie jamás podrá borrarlo.